El 2 de diciembre de 1993 muere en el techo de una casa en Medellín el narcotraficante Pablo Escobar. Abatido de un disparo en la cabeza, termina la historia del que se le considera como el narcotraficante más grande y temido del mundo. Pero ojo, haber sido el más adinerado y sanguinario, no pienso que lo haga el mejor. Mucha gente piensa que Pablo Escobar fue el mejor narco de todos, pues por varios factores. Tal vez por haber sido el narco con más dinero, por haber desestabilizado el país, por obtener siempre lo que quería, por su gran capacidad de generar lealtad entre sus hombres, o por su inteligencia. Pero su vida está marcada por decisiones erróneas, que la gente pasa por alto y que a mi parecer le quitan su lugar en el podio como el mejor narcotraficante. Hola y bienvenido a este video, donde hablaré un poco de la vida de Pablo Escobar y la de otros capos de la droga, comparando sus historias y al final daré mis argumentos sobre por qué Pablo Escobar no fue el mejor narcotraficante. Soy Yedere y espero disfrutes del video. Pablo Escobar nace el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Medellín, en una familia humilde. Se sabe que desde pequeño fue alguien que destacaba por ser inteligente y conseguir todo lo que quería. Esto no hubiese sido algo malo si no se hubiese convertido en total avaricia. En la década de los 70 empezó a delinquir y no tomaría mucho tiempo para que se involucrara en el negocio de la exportación de cocaína a los Estados Unidos. Sin embargo, no le bastó con eso y decidió mantener un perfil bajo. A comienzos de los 80s incursionó en la política postulándose a representante de la Cámara y para generar una buena imagen realizó varias obras de caridad como lo fue construir casas para los pobres y estadios de fútbol, pero esta jugada se le volvería en su contra, pues se empezó a volver sospechoso de dónde salía tanto dinero hasta que el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla expusiese a Pablo Escobar como narcotraficante. A partir de 1984 inició una ola de violencia por parte de Pablo Escobar acompañado de otros actores. Poco a poco su vida fue en declive y ya no podía darse la vida de lujos, se la pasaba escondiéndose, incluso llegó a buscar refugio en la selva donde casi se muere. Pasó los últimos años de su vida escondiéndose a él y a su familia, perdiendo gente importante para su cartel y seres queridos. Y así fue hasta que finalmente fue abatido en el techo de una casa en Medellín en 1993. Actualmente es bien sabido que México tiene un gran problema con el narcotráfico y es bastante extenso, habiendo carteles en casi todo el territorio mexicano. Pues a continuación te voy a hablar de 3 personajes que estuvieron en el inicio de todo y que fueron clave para los cimientos del narcotráfico actual. Nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1946, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien primeramente se desempeñó como policía en Culiacán, designado como escolta del gobernador de Culiacán, Leopoldo Sánchez Celis. Debido a los bajos salarios como policía, Félix Gallardo decide involucrarse en el negocio de las drogas. Teniendo contactos y una gran influencia para corromper figuras políticas y otros miembros de la policía, inicia exportando marihuana y heroína desde Sinaloa hasta Estados Unidos. Entre todos los que operaban en Sinaloa, Félix se alía con Ernesto Carrillo Fuentes, alias Don Neto, y Rafael Caro Quintero, alias Narco de Narcos, con quienes posteriormente fundaría el Cártel de Guadalajara. A mediados de los 70s, Félix llegó a recibir órdenes de aprehensión, incluso se llegó a entregar voluntariamente, pero gracias a sus contactos corruptos fue absuelto de todas sus acusaciones y tenía protección corrupta para operar libremente. Posteriormente, por presión del ejército mexicano y de la DEA, el negocio se movió a Guadalajara, donde Félix, Don Neto y Rafa Quintero se harían con el poder de las principales rutas de tráfico y seguidamente se empezarían a asociar con los cárteles colombianos para empezar a vender cocaína. Ya entrados en los 80s, a Félix se le empezó a llamar el jefe de jefes, ya que era él quien controlaba casi todo el narcotráfico en México y algunos anexos en Centroamérica y Colombia. Ya para mediados de los 80, la DEA ya llevaba tiempo siguiéndole el rastro a los 3 líderes del cártel de Guadalajara. En 1984 se llevó a cabo un operativo en el que 450 soldados mexicanos, apoyados por helicópteros, tomaron el rancho del Búfalo, propiedad de Caro Quintero, y ahí se quemaron 8.000 toneladas de marihuana que estaban plantadas.
El exagente Kiki Camarena, quien fue quien investigó a Rafa Quintero hasta ubicar el rancho del Búfalo, eventualmente fue secuestrado, torturado y asesinado por orden de Rafa. Félix y Don Neto sabían que esto traería graves consecuencias, y así fue. Los esfuerzos de la DEA por atrapar a dichos criminales se intensificaron y poco tiempo después se dio con la captura de Rafael Quintero y de Don Neto, quienes prontamente darían información de Félix. Y a pesar de que sus socios habían sido capturados y estaban dando información sobre Félix, Félix siguió operando tranquilamente. Incluso se dice que iba a fiestas y a lugares extravagantes sin tener problema alguno. Eventualmente Miguel Ángel Félix Gallardo sería arrestado en 1989 y hasta el día de hoy sigue cumpliendo su condena. Amado Carrillo Fuentes, apodado El Señor de los Cielos, nació en 1956 en el municipio de Navolato, estado de Sinaloa. Apenas si cursó los estudios básicos porque desde adolescente quiso involucrarse en los negocios de su tío Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, cuidando la marihuana y ayudando al transporte de la misma. Amado era buen elemento para su tío, leal e inteligente, además era generoso con su familia y los pueblos donde creció, además de ser despiadado con sus enemigos. En sus primeros años en el negocio, Amado fue enviado al Chihuahua en el poblado de Ojinaga a aprender del negocio con Pablo Acosta, apodado el Zorro de Ojinaga. Cuando Pablo Acosta fue asesinado por el FBI en 1987, Amado se hizo con el control de Ojinaga y después de la captura de Félix Gallardo, se hizo con el control de Juárez. Según datos de la DEA, ya sentado en Juárez generaba $200 millones semanales por el tráfico de drogas. Además contaba con una flota de alrededor de 30 aviones en los que habían algunos Boeing 727 que le servían para pasar grandes cantidades de droga a los Estados Unidos, lo que le vendría el apodo de El Señor de los Cielos. Amado Carrillo siempre fue discreto con su estilo de vida. Esto le permitió que en pocos años se convirtiese en el mayor narcotraficante de México, siendo él quien movía el 60% de la coca colombiana hacia los Estados Unidos. También estaba protegido por las fuerzas militares, ya que Amado logró comprar al comandante Jesús Gutiérrez Rebollo, quien se creía que era un hombre inquebrantable. Sin embargo, la paz de la que gozaba Amado se vio interrumpida en 1994 cuando sufrió un atentado. Desde entonces, Amado se vio en el foco de investigaciones para ser capturado. Fue hasta 1997 que se sometió a una cirugía para cambiar su apariencia que falleció, o al menos eso dicen los medios, ya que cuando se publicó la foto de su cadáver, esta aún conservaba el vello facial, y se supone que al realizar una cirugía como esta, el vello facial debe ser removido. Actualmente se mantienen vivas las hipótesis de que el hombre que se mostraba en los noticieros no era realmente Amado, sino un doble, y que Amado Carrillo simplemente escapó. También este domingo fue revelado este video de cámaras de seguridad que muestra cómo fueron detenidos Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. El 1 de enero de 1948 nace Ismael El Mayo Zambada en El Álamo, Sinaloa. Gracias a la geografía montañosa de la zona rural de Sinaloa, en la década de los 70s, El Mayo empezó a cultivar marihuana y amapola. Gracias a su desempeño y habilidad en este negocio, para la década de los 80s, El Mayo había pasado a ser parte del Cártel de Guadalajara, liderado por Félix Gallardo. Con el arresto de Félix, El Mayo junto con el Chapo Guzmán empezaron a dirigir el Cártel de Sinaloa, a la vez que su enemigo, el Cártel de Tijuana, se iba debilitando. Sinaloa se empezó a hacer del control de las rutas fronterizas con Estados Unidos y eventualmente el negocio fue extendido a Europa y Asia. Zambada se caracterizó por su bajo perfil. No realizaba compras ostentosas ni que llamaran mucho la atención, además de ser un hombre que prefería mantener un bajo nivel de violencia. El trabajo sucio se los dejaba a sus subordinados. Todo esto hizo que Ismael El Mayo Zambada fuese un espectro, pues a pesar de ser uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, gracias al apoyo local y a su astucia, se pasaron décadas sin saber absolutamente nada de él. Algunos años antes de su arresto, en 2024, Ismael parece haber perdido control sobre el cártel, pues empezaron a haber problemas entre los chapitos e Ismael. Esto se empezó a convertir en una guerra interna que incrementó los niveles de violencia. Ismael finalmente se entregó, o al menos eso se dice, el 24 de julio de 2024. Realmente hay varias hipótesis sobre lo que realmente sucedió, pero sin embargo lo que es un hecho, con 76 años, por fin se dio fin a la carrera criminal de más de 40 años de Ismael El Mayo Zambada. Alto ahí, antes de continuar solo quería decirte que me sigas en mi canal de Twitch, donde normalmente estoy jugando, dibujando y nada más porque actualmente nadie me ve. Pi 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 pi.
Ya habiendo hecho un breve repaso de sus historias, podemos hacer algunas conclusiones. Los capos mexicanos, a diferencia de Escobar, mantenían un nivel más bajo, eran más discretos y trataban de conseguir la misma protección del gobierno a punta de sobornos y corromperlo. Escobar, en su afán de ser reconocido y temido, le mostró a todo el mundo sus lujos, simpatizando con la gente pobre en Medellín, construyéndoles hogares. Su protección fue comprar la lealtad de la gente de escasos recursos. También es notorio que Escobar fue más sanguinario que sus pares mexicanos. Mientras que los capos mexicanos solo se encargaban de quien implicase un problema, Escobar inició una cacería en contra de varios políticos y policías, siendo asesinados aproximadamente 500 policías en Medellín en un lapso de 8 meses. Tampoco olvidemos los atentados a población civil que realizó para presionar al gobierno, donde fueron asesinados más de 5.000 personas. Y ya analizando un poco más a detalle sus vidas, podemos asumir que fue más coherente por parte de los capos mexicanos mantener un perfil bajo. A mi parecer, Escobar jodió todo al momento de postularse como representante a la Cámara y asesinar a Lara Bonilla. También su enemistad con el cártel de Cali provocó que su vida se volviese más caótica, y el comenzar a realizar atentados solo provocó que los esfuerzos por su captura se intensificaran, matando a muchos de sus hombres y personas cercanas. Poco a poco se fue quedando solo hasta que pereció en una casa sin mucho lujo junto a Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, a manos del bloque de búsqueda. Por otro lado, los capos mexicanos desde el principio operaron de forma discreta. Félix Gallardo y Amado Carrillo inmediatamente se hicieron con la protección de gente poderosa del gobierno y de fuerzas militares y policiales. Mayo se fue a lo seguro creciendo lentamente, primero con sus plantíos escondidos a los ojos de las autoridades, luego trabajando junto a los más poderosos y eventualmente convirtiéndose en jefe de su propio cartel, sin dejar de operar en el anonimato. A mi opinión, el principal error de Félix fue dejar que Rafael Quintero asesinara a la gente de la DEA Kiki Camarena. Eso en definitiva llevó a los líderes del cártel de Guadalajara a la ruina. Mayo en sus últimos años de libertad, pienso yo, y si consideras que es un argumento erróneo déjamelo saber en los comentarios, pienso que no supo liderar y mantener la armonía entre sus miembros, lo que llevó a desestabilizar el cartel y permitir la captura de miembros cercanos al Mayo. Y de Amado Carrillo no tengo mucho que decir, considerando que es un narcotraficante, pienso que el atentado que sufrió en 1994 era algo casi inevitable. De igual forma, logró sobrevivir 3 años más hasta su supuesta muerte. Consideremos que igualmente hay hipótesis de que el sujeto sigue vivo, y en caso de que estas hipótesis sean reales, al tipo realmente se le podría llamar el capo de los capos. A pesar de que Escobar fuese el narco que más riqueza acumuló y que en efecto desestabilizó al gobierno colombiano a punta de violencia, claro, sus decisiones le quitan el podio del mejor narcotraficante. Tomó decisiones impulsivamente, desde el principio expuso su imagen al público y la mitad de su carrera criminal la vivió escapándose y escondiéndose. Por otro lado, Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, e Ismael El Mayo Zambada operaban discretamente. Los tres trataron de hacerse la menor cantidad de enemigos posible, al menos a inicios de sus carreras. También usaron su poder e influencia para corromper gobiernos y al ejército para conseguir protección. El talón de Aquiles de Félix fue su socio Rafael Caro Quintero. De haber dejado quieto a Kiki Camarena, seguramente hubiesen podido operar más tranquilamente unos cuantos años más. Amado Carrillo y el Mayo prosperaron con sus negocios. Amado con su flota de aviones, que de no haber sido por su muerte en 1997, seguramente hubiese superado la riqueza Escobar en pocos años. Y el Mayo operaba tan discretamente que duró más de 40 años en el negocio, y en la mayoría de ese tiempo no se llegó a saber nada de él. Ya para finalizar, este fue un simple análisis desde mi perspectiva. No soy periodista ni investigador, entonces pueda que tenga información errónea o incompleta. Y si es así, pues agradecería que me lo dijeran en los comentarios. Agradecería un debate y una corrección de manera respetuosa. También aclaro que en ningún momento se está idealizando a ninguno de estos narcotraficantes. Solo es un análisis que decía hacer, ya que he notado que se le suele atribuir a Escobar el lugar del mejor narcotraficante, desde una perspectiva generalista, despreciando totalmente su historia y la historia de otros grandes capos de la droga. Y ya para finalizar, espero que este video haya sido de tu agrado. Ten una excelente mañana, tarde o noche.